Buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada, quiero agradecer en primer lugar la presencia y la intervención una vez más a la jueza del Juzgado de lo Social número 1 de Albacete, doña María Pilar Martínez Martínez, al graduado social en activo, don Rafael Ortega, por su extraordinario trabajo y que igualmente nos acompaña año tras año, al abogado laboralista del Servicio Jurídico de Comisiones Obreras y también al profesor de Derecho Procesal de nuestra facultad, don Óscar Quintana. Asimismo, quiero agradecer a la decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, a su equipo de canal, al equipo docente, pero en particular quiero mostrar mi agradecimiento a la profesora catedrática, a doña María José Romero Ródenas, que es la directora de esta actividad que hoy vamos a presenciar y que, por cierto, la animo que siga fomentando este tipo de actividades en el futuro. También quiero agradecer al servicio de grabación y en especial también al alumnado de segundo y tercer curso del grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos de aquí de la facultad, de nuestra facultad, por vuestra participación y por vuestra asistencia. Me siento muy agradecida poder dirigirme hacia vosotros para expresar algunas reflexiones sobre la actividad que vamos a presenciar en el día de hoy, que sin lugar a dudas será enriquecedora y transformadora. Una simulación de un juicio laboral. Esta actividad va más allá del ejercicio académico, porque representa un puente entre la teoría crítica y el ejercicio de la realidad profesional. En ello nos ponemos en conocimiento en la normativa que conocemos, pero también adquirimos capacidades clave que nos servirán en el futuro ejercicio de la profesión de graduado social. En primer lugar, esta experiencia nos permite fortalecer la argumentación política. Aprendemos a raíz de este juicio, aprendemos de forma obligada a estructurar nuestro planteamiento de forma clara, lógica y fundamentada, y asimismo también hacer frente a las objeciones de la parte contraria al cuestionamiento del tribunal, si fuera el caso. Por tanto, esto implica un conocimiento profundo de la normativa laboral, de la jurisprudencia aplicable y también de los principios procesales. En segundo lugar, esta experiencia permite cultivar habilidades de comunicación oral y escrita, tales como aprender a expresarnos con claridad, a utilizar un lenguaje técnico o a adecuar el discurso en función del rol que vais a desempeñar, ya sea como graduado social defensor, parte demandante, parte demandada, letrado, juez o parte testigo. En tercer lugar, no puedo dejar de hacer mención al equipo, al valor del trabajo en equipo. Pues vosotros os habéis, este juicio también ha incluido pues planificación, organización y también una confianza en los miembros del grupo. Y por último, en definitiva, la participación en la simulación de juicio os permite acercaros a este oficio de graduado social, pero al mismo tiempo también os servirá para saber actuar con integridad y respeto dentro del debido proceso. Es decir, en otras palabras, os permiten conocer con profundidad la ética profesional y también la justicia, ¿no? Y por último, la fuente de inspiración de esta simulación de juicio que vamos a presenciar en el día de hoy se encuentra en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyo número de curso es 459 de 2024 y que versa sobre un despido nulo que vulnera el derecho a la garantía de indemnidad tras tramitaciones salariales y discriminación por enfermedad.
Bueno, os agradezco nuevamente la presencia y la asistencia hoy aquí y damos comienzo a la simulación del juicio. Muchas gracias. Buenas tardes. Siendo las 16 horas del día 30 de abril de 2025, damos comienzo al acto de conciliación previo a juicio en el procedimiento por vulneración de derechos fundamentales. Auto número 304 de 2025. Tramitado ante este juzgado de lo social número 2 de Albacete, promovido por doña Fátima contra la empresa Inspección Técnica de Vehículos por vulneración de derechos fundamentales. Comparece la parte demandante doña Fátima, asistida por su testigo y letrado, y comparece igualmente la parte demandada, Inspección Técnica de Vehículos Villaviciosa S.L., representada por su graduado social. Constan autos que en fecha 11 de agosto de 2023 se celebró sin amenencia el acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Con el fin de favorecer la economía procesal, se procede un turno de palabra a las partes para que manifiesten su voluntad respecto a una posible conciliación en este acto. ¿Desea la parte demandada formular una propuesta de acuerdo? Buenas tardes, letrado. Pues en una cuestión de coherencia procesal y siguiendo las instrucciones de mi poderante, me veo en la obligación de reconocer la improcedencia del despido y hacer un ofrecimiento coherente a esa improcedencia de 3.455 con 4 céntimos de euro. ¿Desea la parte demandante responder o realizar la propuesta de conciliación? Buenas tardes. En este momento, señora letrada, y con todo el pesar, tenemos que rechazar el ofrecimiento porque no podemos aceptarlo porque las expectativas de esta parte sobre el vencimiento de la nulidad por vulneración de derechos fundamentales del despido sufrido en su día por mi representada doña Fátima, así como la UNA no tiene una indemnización en concepto de reparación de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de esta situación no ajustada al derecho. Por lo tanto, queda lejos de la oferta efectuada, queda lejos de las pretensiones de esta parte y por lo tanto no podemos aceptarla. Grado social, ¿existe oferta que contemple indemnización por daños morales? Me veo en la obligación de rechazar cualquier tipo de propuesta en el sentido de que, insisto, por una cuestión de coherencia procesal, he asumido la posición de la improcedencia del despido porque ya en la conciliación administrativa de carácter previo así se manifestó. Creo que los ofrecimientos que hacemos se les acorde a la indemnización de 33 días de salario por año de servicio correspondiente a la improcedencia del despido y que, bueno, pues con todo el respeto del mundo y teniendo la postura de mi parte demandante, por debemos de rechazar cualquier tipo de ofrecimiento superior a la ya realizado. No habiéndose alcanzado acuerdo, se hace constar que el acto de conciliación celebrado en este momento finaliza sin aveniencia. Procedemos, por tanto, al desarrollo de la vista. Muchas gracias. Pues a la vista de que no haya evidencia, vamos a proceder a la juicio y se otorga en primer lugar a la parte actora la palabra a fin de ratificar la demanda y solicitar el recibimiento del cierto acuerdo. Con la demanda subsidiaria en esta fase nos afirmamos que verificamos nuestra demanda. El graduado social de la parte demandada tiene la palabra para contestar. Como veis, señoría, para oponernos en cuanto a la nulidad del despido, si bien estamos conformes al respecto de la antigüedad postulada a la demanda del 1 del 3 del 2018, estamos también conformes en cuanto al salario postulado de 587,92 euros, incluye la parte proporcional de la paga extra, así como la jornada de trabajo que se postula de contrario. Y además, en cuanto a que la relación laboral devenía de un contrato indefinido, en la actualidad con una jornada que supone el 37,50% de la jornada, lo que es lo mismo, 16 horas de trabajo. En línea con la argumentación que me indica mi poderante y ateniéndonos a la circunstancia de que ya la conciliación administrativa de carácter previo se reconoció la improcedencia del despido y por una cuestión, como en la conciliación previa le manifestaba la letrada, de ser coherente procesalmente, me veo en la obligación de reconocer la improcedencia del despido, lo cual no es óbice para indicar que debemos de oponernos a las pretensiones que de contrario se están haciendo en cuanto a la nulidad.
por varias razones. En primer lugar, señoría, porque hay una causa de despido que subyace de fondo y que, insisto, creo que me veo en la obligación de desligar en cierta medida lo que es nuestro ofrecimiento, entiendo, generoso en cuanto al reconocimiento de la improcedencia del despido, sin que ello sea óbice para negar que sí existen unos indicios o no motivos de fondo para haber procedido al despido de doña Fátima, como intentaremos acreditar en el momento procesal oportuno a través de la declaración de testigos y de la documental obrante en autos. Lo cierto y fijo es que a doña Fátima se le entregó un cuadrante de horas, la cual no quiso firmar, y podremos acreditar, estamos en condiciones de poder acreditar que realmente su jornada de trabajo no la venía desarrollando tal y como es el cuadrante determinado o tal y como mi poderante doña Pilar venía estableciendo en cuanto a cuál tenía que ser su prestación de servicio en relativo a la jornada de trabajo. Verdaderamente ese es el motivo que mi poderante le mueve para realizar este despido, que no puede sino ser improcedente, porque de contrario, o en el mejor de los casos, no puede no ser más que improcedente, porque de contrario se está postulando una indemnización por daño moral de 7.501 euros y además el reconocimiento de la nulidad del despido, cuando en ningún momento realmente esta parte ha articulado un despido que puede ir contra la vulneración de derechos fundamentales del actuante. En ningún momento, tal y como se pretende de contrario afirmar, realmente se intenta ningún tipo de represalia ni se ha limitado ningún tipo del ejercicio de los derechos, y intentaremos además acreditar a través de la declaración de los testigos que realmente la empresa ni tan siquiera tenía conocimiento, señoría, de que verdaderamente la trabajadora hubiera interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Es más, se argumenta de contrario que verdaderamente estamos procediendo a un despido porque la trabajadora se situó en una enfermedad por incapacidad temporal por enfermedad común. Lo cierto y fijo es que quedará acreditado, como la documentación que figura en autos, que realmente esta baja es posterior a la fecha del despido. Y en cualquier caso, si ya descontamos que realmente no estamos ante una represalia por haberse situado la trabajadora en situación de IT, sí también podremos acreditar en el momento procesal oportuno que realmente la empresa no tenía conocimiento de que la trabajadora había interpuesto una demanda por despido. Creo que podremos articular una defensa lo suficientemente clara para poder desvirtuar las posiciones que de contrario nos están haciendo en cuanto a la unidad del despido. Por lo demás, solicitamos el recibimiento a prueba, señoría. Representante del Ministerio Fiscal. Coronel, señor Madero. Al Ministerio Fiscal se le ha dado traslado de los autos de la presente vista y al amparo de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 16 de la Ley 50/1981, del 30 de diciembre, por lo que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y 17.4, el Ministerio Fiscal estará legitimado para intervenir en todos aquellos supuestos previstos en la presente ley y será siempre parte de los procesos en defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, velando especialmente por la integridad en la reparación de las víctimas. A la vista de los hechos probados, podemos creer que existe una apariencia vulneradora de derechos fundamentales. A la vista de las alegaciones y al prematuro momento procesal en que nos encontramos, lo único que podemos hacer es un análisis superficial de los hechos. Pero con una hipótesis precavida podemos ver cómo probar la vulneración de derechos fundamentales a la falta de valoración de pruebas. Lo cierto es que en virtud del principio jurídico onus probandi, precepto legal del fundamento de la inversión de la carga de la prueba, regulado en el artículo 217 LET, corresponderá la carga de la prueba al demandado, en los casos en los que el demandante alegue la existencia de un hecho que atente contra los derechos fundamentales de los trabajadores. Y como es el caso, resulta difícil de probar. Tras ello, en virtud de una prueba indiciaria suficientes, que es una situación posible de vulneración del derecho fundamental a la integridad recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, por ello la carga de la prueba se invierte y corresponderá a la parte demandada demostrar que no ha vulnerado este derecho fundamental de la trabajadora en los hechos denunciados de la parte demandante. La representante Fogasa. Hola, señoría. Comparece el Fondo de Garantía Salarial representado por quien suscribe, limitando su intervención al amparo del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores y exclusivamente a efectos de responder, en su caso, de manera subsidiaria respecto a las obligaciones salariales indemnizatorias reconocidas en esta causa. Respecto al salario y antigüedad,
Manifestamos de acuerdo que los derechos aprobados en auto no se discute la antigüedad de la trabajadora, que data del 1 de marzo de 2018, y el salario reconocido judicialmente de 587,92 euros brutos mensuales. Por tanto, no formulamos objeción alguna al respecto. Sobre la responsabilidad subsidiaria, asimismo, interesa dejar constancia de que la intervención de Fogasa se produce en calidad de responsable subsidiario, exclusivamente en caso de insolvencia o concurso de la empresa condenada. Por último, en cuanto al fondo del asunto relativo a la calificación del despido de la trabajadora, este organismo no formula pronunciamiento ninguno y solicita ser sentencia juzgada de derecho. Esto es lo que cuando tenemos que manifestar su señoría. Pues expuestas las posiciones de las partes, se recibe el pleito a prueba. ¿Qué medios de prueba propone la parte actora? Con la sostenibilidad documentalmente en autos. Más documental consistente en la elaboración de este acto de diversos documentos, incluido un informe pericial efectuado a la instancia de esta parte, testificar, interrogatorio de parte, testificar y pericial. ¿Cuántos testigos se proponen? Un testigo y un perito. Y un perito. Por la empresa demandada, ¿qué medios de prueba se proponen? Con la señoría, para que se tenga reproducida la que circula en autos, documental, que consiste en una serie de documentos que se aportarán en este mismo momento, y la testificar y el interrogatorio de parte, señoría. Por el Ministerio Fiscal, ¿qué medios de prueba se proponen? Se propone un medio de prueba, se adhiere a la propuesta por las partes y por Fogasa igualmente se adhiere a la propuesta por las partes. Pues se admite toda la prueba propuesta por las partes. De las documentales, si quieren darse calentado. Bueno, pues examinada la prueba documental, se va a poner en pie la legal representante de la empresa, se sienta para contestar a las preguntas que le van a hacer las partes, ¿de acuerdo? Pues el detalle en la parte actora que ha propuesto la prueba tiene la palabra. Con la su señoría. Buenas tardes. Usted es la legal representante de la empresa. Así es. ¿Desde cuándo? Bueno, no hay problema en que han reconocido ustedes la actividad de Fátima, ¿no es cierto? Así es. Bien. Vamos a ver. Es cierto que en la empresa, en un primer momento, al principio de la relación laboral, en 2018-2019, no existía un sistema de control horario, ¿verdad? Sí, así es. Y empezó más tarde a instalarse ese sistema de control horario. Sí, pasábamos a la trabajadora un cuadrante de los horarios para que supiera qué periodo durante la jornada tendría que estar en la empresa desempeñando sus funciones. Bien, pero lo que era un sistema de fichaje a la entrada y a la salida, ¿tenían ustedes instalado? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Es verdad que como consecuencia de esa falta de control horario o de ese sistema de entrada y salida, Fátima se venía quejando, se ha venido quejando a lo largo de todos estos años de la relación laboral. Pero a pesar de sus represalias, en el último momento se negó a firmar el cuadrante y seguimos. Sí, no, pero yo le estoy preguntando si es verdad que se quejaba. No, digo que seguíamos dejándole que desempeñara sus funciones, a pesar de que ya había puesto de manifiesto su descontento. Sí, o sea, pero que es verdad que ustedes eran conscientes de que ella estaba incómoda y que tenía quejas al respecto. ¿No es cierto? Sí. Bien. También es cierto que en algún momento tuvo quejas respecto de que no estaba de acuerdo con el salario, que no le cuadraba el salario que le estaban abonando conforme a lo que marcaba el convenio, que según ella entendía que no se le estaba pagando bien el salario. Sí. Bien. Vamos a ver, ¿no tienen ustedes conocimiento de que doña Fátima formuló por todos estos hechos una denuncia en la Inspección de Trabajo? No tienen conocimiento de eso. Bien. Vamos a ver, sí tiene conocimiento que estuvo un tiempo de baja, que ha estado casi 5 meses de baja. Sí, así. Bien. ¿La causa de la baja ustedes la conocían? Una enfermedad común. Enfermedad común, pero el diagnóstico no lo conocían ustedes.
Bien, vamos a ver. Ella volvió a trabajar un par de días antes, es decir, le dieron la alta médica un par de días antes de que se produjera la situación que desembocó en su despido, ¿es cierto? Sí, Bien, entonces, es verdad que ustedes, usted como responsable de la empresa, convocó una reunión con el resto de trabajadores y con doña Fátima para tratar diversos asuntos de la empresa. así es. ¿Qué asuntos tenían que tratar para convocar una reunión? Porque llama un poco la atención, porque ¿cuánto tiempo llevan ustedes sin tener una reunión de toda la plantilla? Una vez al mes la... Bien. ¿Y esas reuniones se han producido también durante el tiempo que Fátima ha estado de baja? Sí, Sí. Vale. Entonces, ¿es verdad que en esa reunión usted le manifestó directamente y a las bravas que la iban a sancionar? no, No. Vale. Entonces, ¿o no es cierto que se produjo una discrepancia entre usted y ella que ocasionó que se pusiera muy nerviosa y manifestara que se iba de la reunión porque se estaba encontrando mal y iba al médico? eso sí. Eso sí es cierto. Vale. Y le repito, no le insinuó usted o no le dijo a las claras que le iban a sancionar. Sí, Sí. Vale. ¿Y cuál era el motivo de esa sanción? fue que no había cumplido su horario y Vale. se le ha hecho firmar el cuadrante que se le haya proporcionado por parte de la empresa. Bien. Pero una pregunta, ya vamos a ir terminando. Vamos a ver. La firma de los cuadrantes, o sea, ella nunca había firmado el cuadrante de servicios que ustedes les pasaban en el horario. No. O sea que antes de la baja ya se producía esta situación. Y no, el cuadrante cuando se lo dábamos siempre se oponía a firmar. Ajá, pero eso digo que antes de la baja, por IT ya sucedía eso. Sí, Bien. Pues, bueno, una cosa más, es cierto que esa misma tarde ustedes le enviaron un burofax que consta en los autos para comunicándole su despido. Es cierto, ¿no? Bien. Es cierto que antes una persona de su entorno, un familiar suyo, llevó a la empresa el parte de baja que le habían emitido al mediodía. no, No le consta a usted. no me consta. Pero usted tiene conocimiento de que que esa misma tarde le pidieron. Tengo conocimiento de que con posterioridad al despido la empleada se encontraba en situación de baja, pero en el momento del despido la empresa no tiene certeza de que ella estuviera en situación de Pero baja. sí sabía que se iba al médico. Sí. Muy bien, pues no hay más preguntas, señoría. En la social tiene que seguir para nada. Buenas, señoría. Buenas tardes. Pilar. ¿Qué horario tenía la trabajadora? ¿Qué horario tenía doña Fátima? Ya no lo recuerdo. Es cierto que le entregó un cuadrante, concretamente el 10 de mayo del 2023, un cuadrante de horas con la jornada de trabajo establecida. Sí. ¿Nos puede indicar qué ocurrió cuando le entregó ese cuadrante? Ella manifestó su descontento y se negó a firmarlo. Se negó a firmarlo. Vale. ¿Cuál era la relación con doña Fátima habitualmente al respecto del cumplimiento de la jornada? ¿Era una relación satisfactoria? ¿Había problemas? No era satisfactoria porque no cumplía el horario preestablecido por parte de la empresa. Ajá. ¿Qué jornada ustedes le redujeron la jornada de trabajo de media jornada a un 37% de jornada, ¿es correcto? Es correcto. ¿Por qué le mantuvieron el mismo salario? Porque consideramos que era una manera que podría ser como un incentivo para ella para querer ceder un poquito y firmar las condiciones que le estábamos dando en el horario, por ejemplo, ¿El motivo del despido realmente cuál fue? que no cumplía su horario y no quería firmar el cuadrante de horas y lo necesitábamos para acreditar las horas que ella venía realizando en nuestra empresa. ¿Ustedes tenían conocimiento a la fecha del despido que la trabajadora se había situado en IT por contingencias comunes? No, ¿Tenían conocimiento de que la trabajadora había puesto una denuncia a la inspección de trabajo por los hechos? no lo desconocía. Muy bien, no hay más preguntas, señoría. ¿La representante de la Comisión Fiscal? Con la señoría.
Buenas tardes, Pilar. ¿Nos podría decir cómo calificaría la eficiencia o el comportamiento de Fátima Libres en su puesto de trabajo? Si lo consideraría ejemplar. Sus funciones dentro de la empresa en general bien, pero su actitud a la hora de negarse a firmar las horas no la considero ejemplar porque podría servir de precedente al resto de la plantilla y sí, no me parece ejemplar. No hay preguntas, señoría. La representante de Fogasa quiere hacer alguna pregunta. Pues puede volver a su puesto. La trabajadora doña Fátima se siente mal. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues el trabajador social de la parte de Málaga tiene la palabra. Buenas tardes, Fátima, por lo menos, señoría. ¿Usted puso conocimiento de la empresa que había puesto una denuncia de inspección de trabajo en algún momento? Sí, así lo es. ¿Nos puede explicar en qué momento y a través de qué modo? En primer lugar, yo siempre he estado reclamando que no estaba de acuerdo con los horarios porque ella, la empresaria y la empresa general me notificaron pues, que querían que firmase un cuadrante de horarios que era meramente informativo porque no se seguía al pie de la letra ya que cada vez pues, establecían unos horarios de entrada y salida diferentes. Entonces pues yo reclamaba que no se seguía al pie de la letra, además el salario cada vez era inferior al que establecía el convenio colectivo y no me hacían caso y pues solo hacían que prorrogar mis... Sí, pero eso básicamente es la relación que mantenía. Sí. Pero lo que yo quiero que me gustaría que nos dijera es si realmente haya puesto esa situación no en conocimiento de la empresa, que eso ya lo ha manifestado, sino que esa denuncia que es la que usted interpone a la Inspección de Trabajo que le había puesto un conocimiento antes de la fecha del despido. Así lo hice. ¿Cómo? Se lo comenté a muchos de mis compañeros y también se lo hice saber a la empresaria. Que iba a denunciar a futuro. Sí. Bien. Es cierto que le entregaron un cuadrante de horas el 10 de marzo del 2023 en el cual se establecía su jornada de trabajo conforme a la reducción de jornada que le habían realizado de 16 horas a la semana. Sí, así fue. ¿Y lo firmó? No. ¿Y por qué no lo firmó? Porque no estaba de acuerdo y porque luego ellos me marcaban horarios distintos, nada que ver con el cuadrante que me establecían, ya que posteriormente, aunque no lo firmé y sí que lo tenía conocimiento de dicho cuadrante, establecían horarios distintos a lo que ellos me mostraron al principio. Dígame si eso no es cierto, que durante el 2022 su horario realmente de entrada y salida, conforme a lo que figuran en los cuadrantes horarios, era variable. Por ejemplo, de entrada a las 9:41 a las 10:48 y salida entre las 12:48 y las 13:23. Y igualmente en el 2023 también estamos ante una jornada muy irregular, por ejemplo, de hora de entrada a 9:34 a 11:52 o una hora de entrada de las 9:02 a las 11:20 o 10:45 a 13:04, quiero decir, que es por lo que manifiesta que verdaderamente tenía un horario de entrada y salida muy variable y además parece quedar acreditado que no trabajaba ni siquiera la jornada de trabajo que establecía en el cuadrante. ¿Esto es así? Es así, pero eso lo marcaba la empresa, no yo. Yo salía y entraba en función de lo que me marcaba la empresa. ¿Y la empresa le marcaba que entrara a las 9:41 y que saliera a las 10:48 o que saliera a las 12:48? Sí, el horario era meramente orientativo, como bien he dicho. Ellos me marcaban más o menos el horario, yo intentaba llegar un poco antes y salir un poco después para realizar mi jornada laboral conforme a lo que ellos me dicen. Digas eso, ¿no es cierto? Que usted asistió al médico después de una reunión que mantuvo bien por delante su jefa en marzo del 2023, poco antes. Sí, es cierto. Durante la reunión me dio un ataque de ansiedad y no pude, estuve que estar en la reunión ya que no podía aguantar porque veía que no hacían caso a lo que yo decía y no tenían en cuenta mi palabra, entonces me fui corriendo al médico. Pero entonces entiendo que cuando usted le llega la carta de despido no había comunicado a la empresa que estaba en situación de IT. ¿Es así o no es así? Sí que se lo comuniqué a través de un familiar. A través de un familiar. Sí, porque yo no pude ir. Ajá.
pero no tenía entonces la constancia de que la empresa a la fecha del despido tuviera conocimiento de que usted se había situado en IT. Sí, porque durante la reunión me dio un ataque de ansiedad y sabían que yo, porque textualmente dije durante la reunión que me iba al médico porque no podía más con la situación. Ajá. No hay más preguntas, señoría. Pues se le trae a un trabajador que ya acaba. Con la medida de su seguridad. Buenas tardes, Fátima. Vamos a ver, empezando por esa reunión, ¿vale? Ahora hablaremos de otras cosas. Vamos a ver, es cierto que en el curso de esa reunión usted tiene ese ataque de ansiedad como consecuencia de que la empresa le manifiesta que la van a sancionar. Sí, así es. ¿Qué fue lo que le dijeron? Me dijeron que yo no cumplía con el cuadrante, pero los que no cumplían eran ellos, ya que cada vez me marcaban distintos horarios, y ellos eran los que no cumplían con el cuadrante que al principio me dieron y yo me negué a firmar. Además, yo cuando reclamaba que la jornada era pues, a veces excesiva, otras veces no tenía que salir un poco antes, no quería. Cuando reclamaba que quería subir el sueldo tampoco se negaban. Entonces a todo lo que yo decía ellos se negaban. Por eso me dio la tarea. Bien. Vamos a ver, en esa reunión, ¿estaba usted sola o había más compañeros? ¿Estaba toda la plantilla? Sí. ¿Es habitual que haya reuniones mensualmente entre la plantilla y la empresa? ¿O fue algo excepcional porque usted acababa de incorporarse? Fue algo excepcional. O sea, en los años que usted ha estado, antes de la baja, no era habitual que hubiera reuniones todos los meses. Todos los meses no, pero de vez en cuando sí, pero era muy de vez en cuando. No, apenas se hacía una vez al año o así. Ajá. Porque usted se incorporó de su baja médica un par de días antes. En esos 2 días, bueno, o hasta la reunión, la relación fue normal o se volvió al problema del horario exactamente igual que antes de la baja. Al principio, el primer día era normal, pero luego se volvió como al principio. Antes de irme de baja, se volvió todo como antes, entonces yo no pude resistir. Bien, vamos a ver una cosa. La denuncia de la inspección, bueno, consta apuntada en los autos, consta el registro de entrada, pero fue antes de que usted causara la baja por IT, ¿no? Esa baja larga que estuvo en 5 meses. Bien, vamos a ver. Se ha cuestionado si usted la entregó, vamos, la puso en conocimiento de la empresa o no. Se ratifica en que usted le comunicó a la empresa que había formulado esa denuncia en la inspección de trabajo. Sí, así lo hice. Pero vamos a ver, un matiz, porque me han preguntado si usted comunicó que iba a denunciar. Yo le pregunto si comunicó que iba a denunciar o que efectivamente había denunciado. Comuniqué que iba a denunciar y luego comuniqué que había denunciado, ambas cosas. Vale, bien. Y también se lo comentó toda esta situación a sus compañeros de trabajo, ¿no? Era público y notorio. Sí, todos eran conocedores. Vamos a ver una cosa. Con independencia de que haya habido o que intervendrá posteriormente un perito que ha designado usted a efectos de reconocimiento médico, vamos a ver. Es cierto que la decisión de la empresa de despedirle ha agravado más la situación médica en la que usted se encontraba. Sí, mucho más. Bien, como es una cuestión técnica, si no insistiremos en ese tema con el perito correspondiente. Por no hay nada más, ninguna pregunta más. Muchas gracias por venir. La técnica fiscal una pregunta para presentar pruebas tampoco, pues puede volver a su asiento. El testigo que propone la parte de actora, ¿quién es? Con la venga de su señoría es don Jesús. Pues don Jesús. Buenas tardes. Es usted don Jesús Villar Sánchez. Sabe usted que tiene la condición de testigo en este procedimiento a propuesta de la parte demandante. ¿Usted jura o promete decir verdad lo que se le pregunte y usted sepa? Sí, juro. Dígame, ¿qué relación tiene usted con las partes, tanto con la trabajadora como con la empresa? Pues yo llevo en la empresa 10 años y con la trabajadora Fátima era mi compañera de sección. Hasta ahora. ¿Usted tiene algún pleito con la empresa, algún procedimiento? No. Ninguno. ¿Sigue usted trabajando en la empresa? Sí, actualmente sí.
¿Tiene usted algún interés directo o indirecto en este procedimiento? No. Bueno, pues sepa que tiene obligación de decir verdad, porque el Código Penal castiga el falso testimonio y está castigado con pena de prisión. ¿Me ha entendido? Sí. Pues va a tener las preguntas que le van a hacer la parte. Y de toda la parte actora que ha propuesto la prueba. Con nombre de su señoría. Buenas noches. Vamos a ver, como usted ha dicho, es trabajador de la empresa, es compañero de trabajo de Fátima. Sí. O era compañero de trabajo de Fátima. Sí. Bien, vamos a ver. ¿Usted desarrolla su actividad laboral a jornada completa o a tiempo parcial? Yo a jornada completa. A jornada completa. O sea, entonces veía usted, como trabajaba en la misma sección, veía usted los diversos horarios que Fátima llevaba. Exacto. Es decir, era habitual que Fátima entrara un día a una hora y saliera a otra. Es decir, no tenía siempre el mismo horario. Exacto, no tenía siempre el mismo horario, pero porque ella misma decía que era la hora que establecían de la empresa. Porque todos, hasta donde usted sabe, todos los trabajadores desarrollaban su jornada en función de las indicaciones de la empresa. Claro. Ajá. Vamos a ver, ¿a usted le consta si había otras personas en la sección o en la empresa que llevaran un horario tan irregular como el que llevaba Fátima? No me gusta. ¿A usted le consta que Fátima estaba incómoda con esa situación? Sí, Fátima siempre ha sido muy reivindicativa con ese tema. ¿A usted le consta también que se quejaba de que no solo de que tenía esa irregular jornada, sino que cuando desarrollaba jornada de superior, es decir, por encima de su jornada habitual, no se le retribuían las horas extras? Sí, nosotros teníamos, bueno, cuando no había establecido un registro de la jornada, nosotros nos apuntábamos nuestras horas y Fátima siempre decía que siempre tenía discrepancias con la empresa por el tema de las horas extras. ¿Usted ha presenciado, como Fátima se lo decía a los encargados, e incluso a doña Pilar, como representante de la empresa, que esa discrepancia y esa incomodidad por esta situación? Sí, yo mismo lo presencié. Vamos a ver. Usted sabe que Fátima ha estado unos meses de baja antes de todo lo que ha pasado últimamente. Sí. Vamos a ver, antes de cogerse la baja, ¿usted vio alterada la forma de ser de Fátima? Es decir, ¿usted notó si le pasaba algo, es decir, en su comportamiento, su forma de interrelacionarse con las personas y demás? ¿Usted se dio cuenta de que no estaba bien? Sí, yo me di cuenta de que últimamente acudía a trabajar más nerviosa y cada día más era como una bola de nieve. Hasta que cogió la baja. Hasta que cogió la baja. Con independencia. ¿Usted sabe por el motivo por el que cogió la baja? ¿Se lo ha comentado ella? Usted no lo sabe. No lo sé. Bien. Vamos a ver, vamos a ponernos en la situación cuando Fátima vuelve. Cuando Fátima vuelve, al día siguiente los convocan a ustedes a una reunión, parece ser con la empresa, toda la plantilla. ¿Eran habituales estas reuniones o...? No, había reuniones, pero no era habitual. Aquí se ha manifestado que una vez al mes, que era muy habitual, que una vez al mes tenían ustedes reuniones en ese sentido. ¿A usted le constan esas reuniones una vez al mes? Sí, una vez al mes había, pero en ese momento no nos enterábamos de esa reunión. O sea, que fue un poco sorpresiva. Exacto. Bien. Entonces, ¿es cierto que en el curso de esa reunión se le manifestó por parte de la representación de la empresa a Fátima que se iba a ser sancionada? Sí. No. Como consecuencia de esa manifestación, es decir, a partir de ese momento, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se encuentra Fátima o cómo reacciona Fátima ante esa indicación? No vamos a decir amenaza, solo vamos a decir indicación. Pues, como ya he dicho antes, la noté bastante nerviosa, sobre todo en el momento de esa reunión, y me acuerdo de que ella dijo textualmente que iba al médico. Ella se alteró en esa reunión. Exacto, sí. Y a partir de ese momento ya se marchó. Desmanso. En ese momento, usted, cuando dijo eso, que se encontraba mal, que se encontraba nerviosa y que se tenía que marchar, que se iba al médico por parte de la empresa, se intentó solucionar el tema, calmar la situación. Fátima, espérate, vamos a hablar, vamos a ver, vamos a solucionar esto, no te preocupes, que esto... ¿Hubo alguna indicación de ese tipo? O nada, fue directamente, vale, pues tú márchate y nosotros ya veremos. Fue más esa opción, o sea, fue al final la empresa le dijo que se marchara, Fátima me marchó y ya está. Usted,
por partes. Usted estaba también en un turno de tarde ese día. Sí, ¿Sabe? Ella ya no fue por allí. no, ya. Ajá. ¿Cómo se enteraron el resto de la plantilla de que había sido despedida? Pues nos enteramos, bueno, evidentemente porque ya no la veíamos con la empresa y también a través de esa reunión. Ajá. Bien. Vale, vamos a ver, una última cosa. Tengo entendido que en un momento dado Fátima pidió su colaboración para ayudarle a calcular las nóminas, ¿no? Sí, ¿Cómo fue aquello? pues ella estaba a media jornada y me pidió ayuda para calcular su nómina y nos dimos cuenta que lo que estaba cobrando estaba por debajo de lo estipulado. En aquel momento estaba por debajo. Exacto, en aquel momento estaba. ¿A usted le consta que eso también se lo transmitió a la empresa Sí. y lo transmitió a los delegados? Lo transmitimos en la empresa, pero parece ser que no hubo ninguna detalle. Muy bien, pues no más preguntas, señor Miguel. El grado social representante de la empresa tiene la palabra. Buenos señoría. Jesús, ¿cómo definiría su relación con doña Fátima? ¿Es su compañera? ¿Hay una relación de amistad? Totalmente profesional. Totalmente profesional. Muy bien. ¿Le consta que haya en la empresa más problemas al respecto de horarios o al respecto de diferencias salariales? ¿Es una cuestión solo de doña Fátima o es una cuestión que existe con otros trabajadores? Que yo tenga conocimiento es una cuestión exclusivamente con doña Fátima. ¿Le consta que la empresa le intentó entregar el 10 de marzo del 2023 un cuadrante con la jornada de trabajo estipulada de lunes a viernes en virtud de una reducción de jornada que se hizo por esa fecha? No, a mí no me consta. Usted estuvo presente en la reunión que se tuvo 2 días después, según ha manifestado ahora. Estuvo presente en la reunión que se desarrolló 2 días después de reincorporarse doña Fátima. ¿Es así, verdad? Bien. ¿En qué términos se desarrolló esa reunión? Pues terminó en su despido. En su despido, ¿quiere eso decir que lo despidieron en el momento? No, creo que no está bien. Me refiero a la reunión, ¿cómo se desarrolló la reunión? La reunión fue violenta, la reunión hubo palabras de desacuerdo y sobre todo cómo finalizó la reunión. ¿Puede comentar un poco cómo se fue el desarrollo de la reunión? Sí, no hubo acuerdo en ningún momento con las dos partes, no hubo acercamiento de posturas. No hubo acercamiento de posturas, pero en algún momento se incluyó que la empresa fuera a tomar algún tipo de represalias o por esa situación, por esa reunión. Sí, escuché de que la empresa quería tomar represalias. ¿En qué sentido? Pues, vamos, supongo que será en el sentido de despedirlo. En el sentido de pedirla. ¿Pero por qué? ¿Porque estaba reivindicando sus derechos o porque había una discrepancia en cuanto a las franjas horarias del trabajo? Estaba reivindicando sus derechos y, bueno, al final, pues, por ese motivo, la empresa se enfadó. Bien, no me preguntes en ello. Si usted fija que hacer una pregunta, en el caso vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo estuvo Fátima de baja? ¿Lo recuerdas? Pues, por lo menos unos meses. Unos meses. Sí. ¿Y después volvió a estar de baja nuevamente o no lo sabe? No, que yo sepa. No. Muy bien, pues puede volver a su sitio, puede dar una semana. El testigo de la empresa, ¿quién es? Señorías, Ángel. Ángel. Siéntese, buenas tardes. Es usted Ángel García. Sabe usted que tiene la condición de testigo en este procedimiento a propuesta de la empresa demandada. ¿Usted jura o promete decir verdad lo que se le pregunte y usted sepa? Sí. Dígame, ¿qué relación tiene usted con la empresa y con doña Fátima? Pues soy, trabajo en una línea de la ITV y con Fátima pues soy compañero. Compañera de trabajo. ¿Tiene usted algún tipo de interés directo o indirecto en este procedimiento? ¿Nadie le ha dicho lo que tiene que venir a decir? Bueno, pues mire, sepa que tiene obligación de decir verdad porque el Código Penal castiga el falso testimonio y está castigado con pena de prisión. Si usted no dijese la verdad, se podría incorrer contra usted por un delito de falso testimonio. Pues el grado social de la empresa tiene la palabra. Cuando venís, señoría, ¿qué relación le tiene a doña Fátima? Pues somos compañeros en ITV y
Y es una relación correcta. Sí, de acuerdo, profesional, vamos, y ¿Cómo tuvo usted conocimiento del despido de doña Fátima? conocimiento lo supimos con el cabo del tiempo, pero en ese momento no tuvimos conocimiento del despido. ¿Le consta que doña Fátima estaba de baja en el momento del despido? No, eso no lo sabemos, compañeros. ¿No tenían conocimiento los compañeros de esa situación? ¿Usted o cree que en general? Seguro que no. Vamos, el compañero no sabía que se había decidido el despido. ¿Le consta que doña Fátima había interpuesto una denuncia a la inspección de trabajo por el tema de unas diferencias salariales y unos cuadrantes horarios? No nos costaba enviarse una denuncia y inspección de trabajo. ¿Había algún problema con algún otro trabajador al respecto de una cuestión de diferencias salariales o incluso al respecto de diferencias entre la distribución de la jornada de trabajo? Bueno, yo creo que no, vamos. La línea de la ITV lleva un turno, unos horarios, unos trabajadores, y en fin. ¿Y le consta a usted que doña Fátima tenía algún tipo de discrepancia con la empresa al respecto de esas diferencias retributivas y sobre todo de jornada? No, ya digo que no, cuando no sé estar en línea de vehículos pesados o con los vehículos pequeños, ellos hacen sus relevos, sus comidas y pues, no sé. Bien, no hay más preguntas, señoría. Pues la trabajadora privada. Coronel, señoría, buenas tardes. Vamos a ver. ¿Usted trabaja en la misma sección que doña Fátima y don Jesús? No, ¿Usted trabaja en otra sección? sí, Vale. Por tanto, el horario de entrada y salida de doña Fátima, usted no lo conoce. no, porque cada línea lleva una. Cada línea lleva la suya. Por lo tanto, si ha estado de baja, tampoco lo sabe usted. Si ha estado de baja un tiempo y eso, Suponemos, porque no trabajamos todos en la misma empresa, pero vamos, si no la vemos, sí, pero el horario concretamente no lo sabemos. claro. Bien, vamos a ver. ¿Usted estaba en esa reunión? Porque, vamos a ver, o mejor dicho, de otra forma, ¿es habitual que la empresa tenga reuniones todos los meses con toda la plantilla? Pero se hace por secciones. Por secciones. Sí, Vale. no para la ITV. Con lo cual, entonces, en la reunión que desembocó en la situación que dio lugar al despido de doña Fátima, usted no estaba presente porque no estaba en la misma sección. No. No. Bueno, me pregunta, señoría. El Ministerio Fiscal, ¿alguna pregunta? Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. ¿Cómo podría calificar su relación con Fátima en el sentido de buena, indiferente, estrictamente profesional, extraprofesional? Es más cercana profesional. Es buena y profesional, nada más. ¿Ha podido ocurrir algún problema con ella en el entorno laboral o No. Pues aquí va a hacer una pregunta a la representante. Muy bien, pues puede volver a su sitio. Pues vamos a clasificar la pericia médica que propone la paracensora. ¿Cómo se llama el perito médico? Pues se llama don Miguel. Muy bien. Buenas tardes. Pues usted, don Miguel Molina García, ha elaborado usted un informe pericial para este procedimiento. Correcto. A propuesta de la parte demandante. ¿Usted ratifica ese informe pericial? Sí, lo ratifico. ¿Usted jura por decir verdad? Sí, juro. Dígame, ese informe pericial, a la hora de hacerlo, ¿qué datos ha tenido usted en cuenta? He tenido en cuenta todas las sesiones que he tenido con mi paciente, en este caso la demandante, y juntos hemos hablado que principalmente se basa en un trastorno depresivo con un alto componente ansioso, que todo esto deriva del ambiente laboral. ¿Cuál es su especialidad? ¿Es usted médico del trabajo o...? Únicamente psicólogo. Psicólogo. Es psicólogo, muy bien. Eso es. ¿Cuántas sesiones ha mantenido con la Pues Fátima? el número exacto no sabría decírtelo, pero han sido aproximadamente unos 5 meses y podría decirte que una sesión semanal. Muy bien. Bueno, pues tiene obligación de decir verdad porque el Código Penal castiga la su testimonio, ¿de acuerdo?
pues el declaro de la parte alta tiene la palabra. Con la manera de su señoría. No sé, como se ha ratificado, señoría, es necesario que se le exhiba el No hace informe. falta, porque lo ha ratificado, entonces no es necesario subir el informe. Vale. Vamos a ver, don Miguel, como usted ha manifestado, viene tratando a doña Fátima desde hace ya algún tiempo. Eso es. Desde antes incluso que tuviera esa baja médica de una duración de 5 o 6 meses. Sí, siempre el tema era con el aspecto laboral. O sea que usted llegó a la conclusión, y lo recoge en el informe, que no existen en la persona de doña Fátima no concurren otros factores estresantes que desencadenaran la situación que no fuera el ambiente laboral vivido. Para nada. Bien, vamos a ver. Es cierto que el mantenerse alejado de la relación laboral y de la problemática laboral poco a poco sí consiguió cierta recuperación, ¿no? Es cierto, de hecho, cada mes la trabajadora se conseguía encontrar bastante mejor tanto con su persona como con su entorno, ya que esto ha derivado en que afecte a su entorno personal y familiar. Y con los meses la recuperación ha sido muy positiva. Ajá. Bien. Bueno, ¿y qué pasó a raíz de esa reunión que ha derivado en el despido de la trabajadora? ¿Qué conocimiento ha tenido usted de esa situación? Pues desde mi punto de vista todo el tratamiento ha sido inservible, ya que vamos a tener que realizar otro tratamiento desde el principio, tanto psicológico como médico, ya que ella estaba con ansiolíticos por parte de su médico y cada vez las sesiones iban a mejor, pero desde el despido todo va a cambiar y va a tocar volver a empezar. O sea que a raíz del despido ha sufrido un empeoramiento del cuadro clínico que presentaba. Eso es y bastante notable. Ajá. Y usted no le cabe ninguna duda que ese empeoramiento desde el punto de vista psicológico tiene su único fundamento en la sensación de injusticia que tiene respecto del despido que se le practicó. Ninguna. Ajá. Muy bien. ¿Entiende usted que esta situación de esta nueva baja es presumiblemente larga, incluso más larga que la precedente, como consecuencia de ese agravamiento? Correcto. De hecho, en la mayoría de casos que he llevado en los que he tenido esta situación, la baja se ha alargado incluso llegando al año. Pues no más preguntas, señoría. Muchas O gracias. sea, que ahora sucede la parte de manera y la palabra. Hola, señoría, no hay preguntas. ¿Tenéis que fijar que hacer alguna pregunta? O vas a tampoco porque volver a su sitio. Bueno, pues practicar toda la prueba que ha sido propuesta y admitida, tiene la palabra de toda la parte para hacer las conclusiones a la misma. Pues, con la venia de su señoría, pues hemos comenzado este acto afirmando y ratificando, nos hemos escrito y han presentado en su momento, y en esta fase, pues no cabe otra situación que ratificarnos en la solicitud de declaración del despido como nulo, entendiendo que se produce una vulneración de derechos fundamentales. Valorando la prueba, señoría, entendemos que la única prueba válida que se ha practicado en el día de hoy respecto de las circunstancias que concurren alrededor del presente procedimiento que dio lugar al despido de doña Fátima, pues es la prueba testifical practicada a instancia de esta parte, porque ha sido un trabajador en activo de la empresa, que es compañero de la trabajadora, que sabe perfectamente las vicisitudes, cuándo entraba, cuándo salía, cuándo tenían esas reuniones, qué es lo que se decía en esas reuniones. Ha testificado, evidentemente, la valoración de los manifestados, de acuerdo con su señoría, pero ha testificado algunas cosas que no han dado plenamente la razón a doña Fátima, pero ha sido contundente a la hora de establecer que doña Fátima había, desde el primer momento, desde muchos años, se quejaba ante la empresa de la situación que estaba viviendo, en el sentido de que era la única trabajadora que llevaba un horario absolutamente irregular, un horario que no le coincidía con lo que marcaba la empresa, que era la empresa siempre la que marcaba y la que decía cuándo entraba a trabajar, cuándo salía, etcétera, que era la única trabajadora que tenía esa distribución irregular de jornada y ahí prevista, porque iba cambiando de día por día.
cómo además hubo problemas con el cálculo de los salarios, cómo además siempre se quejaba al respecto, recibiendo, entre comillas, la indiferencia por parte de la empresa, y que la trabajadora había manifestado a sus compañeros, y él había sido testigo de cómo también se lo habían manifestado la representación de la empresa de José Carvalho, de que había formulado, que iba a formular y que había formulado una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Por el contrario, la testificada planteada por parte de la empresa, pues el trabajador ha reconocido lisa y llanamente que él trabaja en otra sección y que no ha coincidido, hombre, que sabe de la situación de doña Fátima, pero que no puede decir a qué entraba, a qué no sabía y quién le marcaba el horario, porque cada sección es diferente y cada sección lleva su control horario y que él estaba a lo suyo y que él no tenía conocimiento de la situación de doña Fátima. Y que en esa reunión que dio lugar a los hechos que producen el despido, pues no se encontraba presente porque las reuniones eran por secciones. Por lo tanto, evidentemente, no hay ningún tipo de prueba que justifique la posición de la empresa. Entrando en el análisis de la situación, se envía lo que quedó acreditado es que en el contexto, y hay que hacer referencia al contexto, porque si sabemos el contexto, podemos aplicar las consecuencias jurídicas de lo que ha sucedido y calificarlo. Pues nos encontramos con una trabajadora que es la única empresa que tiene una distribución de la jornada, que entra y sale siempre en horarios diferentes al resto de sus compañeros. No hay una fijeza en los horarios que le permita mantener una relación normalizada o una situación, una planificación personal o familiar, de forma que unos días entra una hora, otros días sale a otra, etcétera, etcétera. Bien, ante esa situación plantea quejas en la empresa hace caso omiso, formula una denuncia a la Inspección de Trabajo, el ambiente se va enrareciendo de forma que tiene la necesidad, pero bueno, no es que lo diga bien Fátima, no lo diga usted detrás, es que los médicos del Servicio Público de Salud emitieron un parte de baja por enfermedad que viene ratificada además por un perito, por un psicólogo que ejerce en el ámbito privado, al cual recurrió la trabajadora, que tiene un perfecto conocimiento de la situación psicológica de la trabajadora y que ocasiona una angustia, etc. Bueno, no vamos a abundar porque está suficientemente explicado en el informe pericial que ha ratificado. Bien, pero la trabajadora tiene un cuadro grave que hace que tenga una baja de 5 o 6 meses. Bien, está bastante de baja en el ramo de prueba, eso se debería poder comprobar la extensión de la misma. Se ha referido, se ha manifestado cómo a seguir las pautas y del asesoramiento médico prescrito por su médico de cabecera y con las sesiones psicológicas que el perito le había prescrito. A lo largo de unos meses se produce una mejoría que hace que pues se pueda incorporar al trabajo. Y qué casualidad que apenas 2 días después se convoca una reunión que se nos ha calificado de forma sorpresiva para el resto de sus compañeros por el testigo que ha depuesto y que en el curso de la reunión pues vuelve a salir toda la situación problemática que estaban viviendo y en lugar de buscar una solución o buscar un encuentro, pues lo que sucede es que a la trabajadora se le amenaza con que va a ser sancionada. Evidentemente esa situación provoca una crisis de ansiedad, como se ha manifestado y que nos ha quedado acreditado, y como consecuencia de esa crisis de ansiedad la trabajadora incurre en otro proceso de baja OIT, que entendemos, señoría, que queda perfectamente acreditado también, que ha sido publicado y que la empresa tenía conocimiento. Evidentemente, la representante de la empresa no va a reconocer ya en lectura simplemente que efectivamente lo conocía, porque siempre sería darle la razón a esta parte. Evidentemente está en su derecho de considerar, de negar esa premisa, pero entendemos, señoría, que la documental que consta en el expediente, en el ramo de prueba de esta parte, pues queda perfectamente acreditado la naturaleza de esa situación. Pero aquí además tenemos el hecho indudable de que ha sido reconocida la improcedencia por parte
de la representación de la empresa. Por lo tanto, si hay un reconocimiento de improcedencia, evidentemente se está reconociendo que el despido no es ajustado de eso. Por lo tanto, tenemos que analizar en este marco de la situación si nos encontramos ante un despido nulo o un despido improcedente. Pues entendemos, señoría, que si nos encontramos ante un despido nulo, entendemos que concurren en la vulneración de dos derechos fundamentales, como decimos en nuestra demanda, y pensamos que ha quedado perfectamente detectado. En primer lugar, la vulneración del derecho a la intimidad como integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, la Ley 5/24 de Derecho a Defensa indica en su artículo 12 y la disposición adicional tercera cómo las personas no pueden ser represaliadas por el ejercicio de sus derechos o por la reclamación de sus derechos, tanto en la vía empresarial como en situaciones administrativas. Y por lo tanto, entendemos que desde el momento en que la trabajadora plantea la situación ante la empresa y formula la denuncia de inspección de trabajo y la empresa tiene conocimiento de ambas situaciones, pues de forma clara se está vulnerando ese derecho a la indemnidad. Pero es que además también entendemos que existe una discriminación. En primer lugar, y también por razón del ejercicio de ese derecho de defensa y de esas reclamaciones que efectuaba la empresa, es decir, la trabajadora se les despide por ser especialmente reivindicativa, lo cual también parte de la derecho de indemnidad conlleva la vulneración del derecho a la igualdad y ser discriminada por ese motivo. Pero es que también, evidentemente, a juicio de esta parte, nos encontramos también ante una vulneración del derecho a la igualdad, ante una represalia y ante una discriminación por razón de estado de salud y por razón de padecer una enfermedad. Y esta situación, señoría, se encuentra recogida, como bien sabe, conoce, citando muy de pasado en el artículo 2 de la Ley 15/19 de 12 de julio integral para el trato y la discriminación, donde de forma clara y contundente en el artículo 2, artículo 4, etcétera, en el artículo 9, hablan todo de que de que no se puede discriminar por razón de salud y por padecer una enfermedad. Queda prohibida toda disposición, conducta, acto, criterio o práctica que atente contra el derecho de igualdad y que se tendrá nula cualquier causa cualquier decisión que afecte a estos derechos y que conlleven una situación de vulneración de estos derechos. Por lo tanto, señoría, entendemos claramente que nos encontramos ante un despido que debe ser declarado como nulo, por vulneración de los derechos fundamentales, todos o uno, o al menos uno de los citados como vulnerados. Respecto de la cuantificación económica, señoría, pues nos ratificamos evidentemente de los 7.501 euros solicitados en su momento. La justificación, nos referimos a la cuantificación como módulo de cálculo veritativo que efectúa la ISOS en su artículo 90 y así como también la citada Ley 15/22 en su artículo 38. Nos remitimos a los mismos, simplemente hacer mención, señoría, que incluso pensamos que hemos sido excesivamente prudentes, aunque esta parte debería haber solicitado una indemnización superior a la vez de los hechos. Simplemente manifestar, señoría, que no es el ánimo de una Fátima enriquecerse por esta situación, pero sí entendemos, señoría, que el importe que la situación de que se imponga una sanción en este sentido, que se le imponga la obligación de una indemnización, tiene también efectos disuasorios a la hora de efectuar, de reiterar actuaciones semejantes en un futuro. Por último, señoría, evidentemente, en el hipotético caso de que nos encontremos en una situación que se considera que no es vulneradora de derechos fundamentales y nos encontramos ante un despido inocente, primero porque así ha sido reconocido, y en segundo lugar, señoría, porque no hemos de olvidar que se pretende sancionar a la trabajadora por unos hechos sucedidos antes de la causa de la baja por ETE, es decir, 6 meses antes, 5 meses antes. Evidentemente, están prescritos, no existe ninguna situación que pueda ser constitutiva de una sanción. En cualquier caso, ha sido reconocido expresamente de consejo. Por lo tanto, y agradeciendo la paciencia con esta avance, por su señoría, solicitamos que se dice nada más.
pues el grado social de la parte demandada para valorar la prueba que se ha practicado. Como pequeña señoría, nos habla aquí de la vulneración del derecho a intimidad. Y en virtud de lo que se ha puesto en esta sala esta tarde, bueno, pues la misma podría venir, obviamente, por una represalia en cuanto a que la trabajadora se había situado en una posición de IT, que supuestamente, según pone la parte contraria, el poderante conocía. Bueno, pues creemos que a tenor de las declaraciones de los testigos, pues cuando menos es dudoso que mi poderante tuviera conocimiento de esa situación, puesto que la misma se produce unas horas después de que la empresa mandara un burofax a la trabajadora en ese sentido. Es decir, es cierto que tiene una reunión, parece ser que esa reunión viene de una forma un tanto, digamos, bueno, una situación de desacuerdo, esta parte sí lo entiende, pero no es menos cierto que la trabajadora recibe un burofax en una situación en la que ni siquiera había llegado a comunicar a la empresa, no quedó acreditado que suficientemente pudiera comunicar a la empresa esa situación. Entonces creemos que eso ya es una forma de virtuar esa vulneración del derecho a la indemnidad en cuanto a la cuestión de discriminación por razón de salud. En cuanto a la demanda de la inspección de trabajo, que podría ser otra vulneración del derecho fundamental a la indemnización, en este caso, en el rango de la defensa, pues debemos de indicar que creemos que de la declaración de los testigos ha quedado acreditada que esa denuncia a la inspección de trabajo, la empresa tiene conocimiento de una fecha posterior igualmente al despido. Por lo tanto, creemos que a tenor de lo visto en esta sala esta tarde y a la declaración de los testigos, no ha quedado suficientemente acreditado que realmente mi poderante tomara la decisión de pedir a la trabajadora como una cuestión de represalias. Sin embargo, sí que entendemos que ha quedado acreditado que había unas discrepancias claras en cuanto a la distribución de la jornada y sí que creemos que ha quedado acreditado que efectivamente la trabajadora se negó a firmar un cuadrante de horas en el que figuraba claramente cuál era la distribución de su jornada. Obviamente, si la trabajadora no acusa conocimiento de ese cuadrante de horas, realmente es difícil que pudiera cumplir con las instrucciones de la empresa porque realmente no las conocía. Entonces, es muy probable que estas discrepancias en cuanto a las horas devengan precisamente de la negativa a firmar ese cuadrante de horas, que en cualquier caso, evidentemente ya postula una situación que casi obliga a la empresa a tomar la determinación de despedir a la trabajadora. Nos encontramos en una situación, señoría, en la que la trabajadora no acusaba recibo del cuadrante de horas y que al mismo tiempo se quejaba de que la jornada de trabajo no se ajustaba a la realidad de lo que la empresa o su contrato de trabajo determinaba, lo cual no deja de ser un contrasentido y cuando menos representa una prueba que creemos suficientemente indiciaria para tener cuando menos un motivo de despido. Se nos dice, de contrario, que puede haber una inconsistencia en cuanto al reconocimiento que esta parte hace de la improcedencia del despido. Bueno, señoría, a ese respecto debo indicar, que como hemos indicado al principio, que realmente lo hacemos con una cuestión de coherencia procesal, en la medida de que mi poderante, que acudió al acto de conciliación sin ninguna asistencia técnico o letrado, que pudiera aconsejarle, pues en un sentido creo que de evitar un mal mayor, decidió reconocer la improcedencia del despido y esta parte realmente ya ha hecho un inciso claro al inicio de su exposición, lo que quería dejar claro que ha seguido esa misma línea porque así ha sido la indicación de mi poderante, no porque no hubiera un motivo para el despido. Dicho lo anterior, lo que creemos que queda acreditado es que realmente sí había unos motivos para detener a la trabajadora y que, en contrario, la declaración de los testigos ha sido cuando menos dubitativa o cuando menos no ha quedado clara que realmente la empresa hiciera este despido como una represalia, sino más bien al contrario. El trabajador que ha presentado esta parte como testigo ha declarado que, siendo compañero de la demandante, no tenía conocimiento en absoluto de que existiera ni una situación de IT por parte de la trabajadora, ni que existiera una demanda, una denuncia posterior de la inspección de trabajo. En sentido contrario, los testigos propuestos por la parte actora
tampoco han tenido una posición, entendemos, clara en cuanto a la virtualidad de los hechos, si ha sido antes o después de que la empresa tomara esta decisión de despedir a la trabajadora. Por tanto, si bien es cierto que la posición procesal del probandi invierte la carga de la prueba, creemos que esa impresión de la carga de prueba no es absoluta, sino que tiene que basarse en unos hechos que creemos que deben ser probados, ciertos y si se me admite, incluso incuestionables. Y a tenor de lo que se ha expuesto esta tarde en esta sala, creemos que eso ha sido muy lejos de la realidad, sino que más bien al contrario, ha habido posiciones discrepantes y desde luego volvemos a estar en nuestra posición inicial. Existe una cuestión clara en cuanto a que entendemos había un incumplimiento previo por parte de la actora de la jornada de trabajo, lo cual da pie suficiente a entender que había motivos para articular un despido muy lejos de lo que podía ser una actuación que fuera vulneradora de los derechos fundamentales de la trabajadora. Por lo tanto, solicitamos una sentencia que reconozca la improcedencia del despido en los términos establecidos en la base reguladora que esta parte así ha admitido y que se desestime la consideración de la vulneración de derechos fundamentales y, por ende, lógicamente, de la indemnización de 7.501 euros que se pide por daños morales a mi poderante. A definitiva, señoría. Pues el representante del Ministerio Fiscal tiene una palabra. Después de haber valorado detenidamente las pruebas y los hechos presentados en esta vista, nos adherimos a la postura de la organización. Se ha gritado que se han vulnerado los derechos fundamentales de la trabajadora, en concreto el derecho de la garantía de indemnidad, consagrado en el artículo 24.1 de nuestra Constitución española, que protege a todo trabajador frente a represalias como consecuencia del legítimo ejercicio de sus derechos laborales. En el presente caso, consta probado que la trabajadora dirigió diversas reclamaciones de la Inspección de Trabajo, la primera de ellas con fecha del 23 de febrero de 2023 y otra con fecha de marzo, en la que denunciaba irregularidades en sus condiciones de trabajo, tanto en lo relativo al salario como al registro de la jornada. Estas comunicaciones son un ejercicio claro de sus derechos fundamentales. Si bien es cierto que las pruebas presentadas en esta vista no hay constancia de que la empresa conociera dichas denuncias en el momento del despido. No podemos ignorar este contexto. El mismo día que la trabajadora comunica que va a acudir a los servicios médicos tras una discusión sobre su horario, la empresa actúa con rapidez y recusa la carta de despido apenas unas horas después. Además, días después, la trabajadora reitera su denuncia de prácticas empresariales irregulares, lo que refuerza la sospecha de que su despido no fue un hecho aislado, sino una reacción frente a la actitud reivindicativa mantenida en el tiempo. Asimismo, el hecho de que la empresa reconociese la improcedencia del despido ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación pone en entredicho la proporcionalidad y legalidad de la actuación empresarial. El principio de protección de los derechos fundamentales exige que, ante esos indicios, sea la empresa quien deba probar que el despido fue ajeno a esas denuncias. Sin embargo, al juicio del Ministerio Fiscal, no se ha logrado aportar una justificación objetiva, razonable y proporcional que acredite que su decisión fue independiente del ejercicio de derechos por parte de la trabajadora. Por tanto, desde esta Fiscalía entendemos que existen elementos suficientes para considerar que la empresa pudo vulnerar el derecho fundamental a la indemnidad al reaccionar al ejercicio legítimo de acciones laborales por parte de la señora Fátima aquí presente, y por todo ello solicitamos que se valore esta dimensión del conflicto en el fallo de la sentencia y se declare la nulidad del despido y que se obliga a la empresa a readmitir a la trabajadora en su puesto de trabajo y en las mismas condiciones que regían con anterioridad, con abono de los salarios de tramitación devengando desde el día siguiente del despido hasta que la revisión te evalúa. Una representante de Fogasa. Muy bien, pues valga la prueba que se ha practicado en la tarde por todas las partes, quedan los autos conclusos para evitar sentencia y se da por terminada la vista. Buenas tardes a todos y enhorabuena, porque ha estado estupendo.